damos formalmente la bienvenida. Te agradecemos a todos por estar y los dejo con la doctora Norma Caupi Frigerio, presidenta de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, para que haga la introducción a la segunda conferencia del año. Norma. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo, como dijo Roberto, a la segunda conferencia virtual del ciclo del año 2024, organizado por el Foro, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 18 años, y que desde que comenzó la pandemia la realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar hasta la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes de otras partes del mundo, como Washington, Boston, Londres, Berlín, Barcelona, Madrid. Y ellos, por un lado, formulan preguntas como lo harán ustedes esta tarde y seguramente nos harán notar, por la diferencia de horario, que se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración de los licenciados Roberto Tazzara y Pablo Stefanoni Rubio. Son ellos que se ocupan de que la conectividad funcione y que de esta manera nosotros nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al señor rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret, permítanme contarles una importante historia del desarrollismo vinculada al presidente Arturo Frondizi, a quien tuve el honor de conocer personalmente, al igual que a su esposa Elena, a su hija Elenita y a sus nietos Marina y Diego. Fue en el año 1961, siendo Frondizi presidente, después de haber publicado su tesis central del vapuleado libro Petróleo y Política, en el que se planteaba el autoabastecimiento energético nacional para liberar divisas que permitieran importaciones básicas para el crecimiento y desarrollo técnico e industrial de nuestro país a través de la acción de IPF. Pronto advirtió que el esfuerzo era insuficiente para lograr el fin buscado y sin esperar que la realidad exhibiera su falencia, simultáneamente impulsó, a través de la intervención de la entidad estatal, la firma de contratos de extracción de petróleo, entiéndase, contratos, no concesiones, con firmas privadas principalmente extranjeras y también firmas nacionales. Ante esa circunstancia, el presidente resolvió centrarse en el vínculo entre el gobierno de Mendoza y el gobierno nacional. La Constitución mendocina de 1916, vigente en la provincia, disponía de la propiedad local del subsuelo y por ende del recurso. La provincia debía oponerse a la ley nacional por imperio de su Constitución y planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la anuencia decidida de su gobernador, el doctor Ernesto Welchi, la acción de inconstitucionalidad de la misma. También debía procurar la enmienda del proyecto de ley nacional que confería derechos reales a las provincias a través de la participación de las utilidades de YPF, pero haciendo tabla rasa con los derechos históricamente adquiridos por aquellas. Para considerar este tema,
se reunieron el presidente Frondizi y el gobernador Welchi. En ese encuentro, Welchi le explicó a Frondizi que ningún poder, ni siquiera la presidencia, podía garantizarle a Mendoza no ya el monto de las utilidades de YPF, sino la posibilidad de que éstas existieran, lo que para Mendoza eso representaba un salto al vacío. Con la habilidad dialéctica que lo caracterizaba, Frondizi sorpresivamente le preguntó al gobernador: ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? La respuesta del doctor Welchi fue: dejaría el artículo como está y agregaría una salvaguarda provincial que expresara que, en tanto las provincias no percibieran utilidades superiores a las que corresponden a las actuales regalías en concepto del 12% en boca de pozo, seguirán percibiendo esta última. Frondizi se comunicó de inmediato con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente, doctor Gómez Machado, y le indicó que lo pondría al habla con el gobernador de Mendoza para que le dictara un agregado al proyecto de ley con el que él estaba un todo de acuerdo. La ley se sancionó con el agregado del 12%, que trajo tranquilidad a los gobernadores de las provincias petrolíferas, hackeados entonces por el clamor federal. El Frondizi que conocimos era sabio, reflexivo y previsor. Le anticipó al Welchi dos aspectos a tener en cuenta. Lo primero, que los estudios de factibilidad sabía que estaban indicando una inclinación de inversiones hacia Mendoza por las características especiales de sus yacimientos y reservas, con lo cual le auguró importantes ingresos en concepto de participación o regalía de los que oportunamente se asombraría. Y lo segundo, le dijo que quería darle un consejo, que vaya pensando en qué iba a gastar ese dinero, y le sugirió que lo haga para mejorar la infraestructura provincial, favoreciendo así el desarrollo de la región. Fue así como la legislatura mendocina dictó la ley provincial que afectó el destino de las regalías petrolíferas al plan de obras públicas reproductivas, y de esa manera Mendoza, a los 3 años, triplicó el ingreso por regalías petrolíferas. Hoy, 62 años después, nos preocupa que nuestros jóvenes emigren en busca de trabajo y en búsqueda de futuro a otros países. Por eso es necesario que tengamos la valentía de hacer una autocrítica que incorpore fe desarrollista, racionalidad de pensamiento y el coraje de proponernos volver a ser de la Argentina una gran nación. Ahora sí, Pablo nos va a informar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales del doctor Sauret. Pablo, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Héctor Sauret es abogado, doctor en ciencias jurídicas, es rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, miembro de número del Instituto Urquiza de Estudios Históricos, miembro de número de la Academia Argentina de Historia, miembro del Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas, miembro correspondiente por Entre Ríos de la Academia Nacional Sanmartiniana, miembro correspondiente por Entre Ríos en el Instituto Nacional Belgraniano, profesor titular de Historia Constitucional de la FCJ de la Universidad de Concepción del Uruguay, y también es secretario del Consejo de Administración de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Bueno, cuando quieran pueden comenzar. Gracias, Pablo. Doctor Sauret, lo escuchamos. Tiene el micrófono silenciado, así que si lo habilitan, ahí estamos.
Buenas tardes. Mi agradecimiento a la presidenta del Foro Estratégico Nacional, la doctora Norma Cadopi, a su equipo técnico. Agradezco las referencias que ha informado Pablo y los invito a ingresar en el análisis de la vigencia del desafío que planteara hace 60 años Arturo Frondizi al país de los argentinos. Trataremos de examinar en qué consistió ese desafío y por qué estoy planteando que él nos desafió y no estoy planteando que lo que él dijo o hizo sea el punto de referencia de nuestra reflexión. Para comprender el método que estoy utilizando, quiero recordar una enseñanza de José de San Martín. José de San Martín dijo que sus contemporáneos dividían las opiniones en críticas o aprobaciones a la propuesta emancipadora del Libertador, pero que, sin duda, quienes iban a emitir el juicio de la historia iban a ser los descendientes de los contemporáneos que lo criticaban o que lo respaldaban. Siempre es importante tener en cuenta que la experiencia histórica no constituye un manual de interpretación natural de los tiempos contemporáneos, pero la experiencia histórica nos entrega los antecedentes de las situaciones de hecho y también de los intangibles culturales de un momento respecto de la etapa anterior. Y es de toda evidencia que Arturo Frondizi, visto por las generaciones que hoy han protagonizado el último comicio presidencial de noviembre en condiciones de balotaje, optando y consagrando al presidente Milei, cuando ejercieron la opción, lo han hecho recurriendo a un intangible que planteó Frondizi. El intangible que planteó Frondizi hace más de medio siglo fue el siguiente: o se desenvuelve un desarrollo acelerado de la base industrial, científica y tecnológica del país para contener su población, o la fractura social hará inviable las posibilidades de convivencia y plenitud democrática. Es importante observar que cuando el presidente Frondizi planteó en su discurso del 1 de mayo de 1958 su propuesta de desarrollo, pero que en diciembre de ese mismo año, cuando presenta el plan de estabilización económica y financiera, planteaba, no era solo la propuesta del presidente constitucional de un nuevo gobierno. Era un desafío que partía de la premisa que si en un breve plazo la Argentina no emergía de la pérdida de inversión, desarrollo y contención de la población con que él había asumido el gobierno alrededor de 22 millones de habitantes, en el futuro esa crisis social iba a ser profunda, iba a dominar la inestabilidad de la democracia y podía someter al país a una situación de incertidumbre de tal magnitud que en vez de ser una nación soberana podría terminar en una periferia supranacional. Ese planteo, más allá de la retórica o más acá del acierto, 60 años después nos presenta la siguiente situación. Hoy, la nación argentina
constitucionalmente en la plenitud de sus instituciones, con elecciones periódicas sin proscripciones, con la totalidad de los poderes constitucionales funcionando, tiene a más del 60% de su población fuera del mercado y a un 16% de ella en condiciones de indigencia, con una deuda externa importante, pero más importante es la deuda interna que el país tiene con las nuevas generaciones, con las generaciones adultas, a tal extremo que ni el salario real, ni la jubilación promedio, ni las condiciones generales de crecimiento del producto permiten asegurar el principio constitucional del bienestar general y los beneficios de la libertad. Por esas razones, creo que es oportuno que examinemos el desafío sin atarnos a las situaciones fácticas que condicionaron la presidencia de Frondizi, pero observando el pensamiento del doctor Frondizi en los largos 30 años que sucedieron al derrocamiento durante la plenitud de su vida. Observemos cuestiones centrales que me parece que son de una gran utilidad. En febrero de 1958, al cerrar su campaña electoral, Frondizi asumió un compromiso moral que quiero recordar acá. Él anunció que no iba a renunciar, que no se iba a ir del país, que no se iba a suicidar y que no iba a ceder. Miremos este compromiso moral en el contexto de los últimos 60 años. Frondizi dijo: no renunciaré, como lo hizo Hipólito Yrigoyen, y yo agrego, Raúl Alfonsín, 6 meses antes de terminar su mandato. Luego dijo: no me suicidaré, como Leandro Alem o Lisandro de la Torre. Después agregó: no me iré del país, como Juan Manuel de Rosas, que se autoexilió, o Juan Bautista Alberdi, que habiendo generado las bases de la Constitución histórica de 1853-60, muere aislado en París. Pero incorporó otro concepto muy impactante: ni cederé, como lo hizo Fernando de la Rúa, que a mitad de su mandato y ante la impotencia de gobernar la crisis, renuncia y cede. Importante recordar también la siguiente situación. Frondizi dijo: no renunciaré, cuando cierra su campaña. Pero entre el 18 de marzo de 1962 y el 29 de ese mes, en que lo derrocan, él le reiteró a los 3 comandantes en jefe que le requerían la renuncia: no renunciaré. Pero también le dijo: no renunciaré al general Aramburu, que en público le pidió la renuncia. También le contestó al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Ricardo Balbín: no renunciaré. Pero le dijo a Alfredo Lorenzo Palacio, que también le aconsejaba la renuncia: no renunciaré. ¿De qué se trata acá? Se trata de observar que, habiendo sacado el 18 de marzo de 1962 en comicios sin proscripciones el 30% de los votos, como consecuencia de haber perdido el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el arco militar y el arco político entendían que el presidente había quedado sin autoridad. Procedieron a derrocarlo
y procedieron a destinarlo a prisión. Situación que 60 años después es oportuno repasar, porque la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, la industrialización que permitió incorporar una masa de innovación siderúrgica, petroquímica, de tecnologías de alta complejidad, dar trabajo y salario en forma creciente, integrar el país y proyectarnos a la Antártida en un tratado supranacional en donde Frondizi firma por la Argentina, John Kennedy por Estados Unidos y Nikita Khrushchev por la Unión Soviética, implicaba que el país mantenía diálogo con las superpotencias. Sin embargo, esa situación de conjunto que hoy la sociedad argentina, como enseñaba San Martín, hoy la sociedad argentina lo revalora, no alcanzó en aquel momento para la incomprensión y tuvimos el derrocamiento. Ahora bien, ¿qué pasa 60 años después? ¿Qué ocurrió con el resto de la sociedad argentina? Gobiernos militares incompetentes, gobiernos constitucionales incapaces de enfrentar la crisis, se sucedieron sobre la base de generar gobiernos nuevos con problemas viejos. Adviértase, situaciones centrales y estratégicas que habían sido encaradas de una manera sistemática para resolver nuestra crisis energética, como el autoabastecimiento de petróleo y gas, entraron en una situación de conflicto 4 décadas después y el país no ha recuperado ni el autoabastecimiento de petróleo ni el autoabastecimiento de gas. Situaciones fundamentales como el consumo de acero per cápita se han mantenido estable en una población que pasó de 22 millones de habitantes a 46 millones de habitantes, lo que significa que 60 años después, per cápita, tenemos un menor consumo de acero, lo que está indicando que la economía argentina se ha primarizado. Nuestro comercio exterior continúa concentrado en materias primas con escaso valor agregado y los lineamientos de la manufactura con debilidad de exportar. Incluso la posibilidad que nos da la economía del conocimiento de tener una potencia exportadora se encuentran resentidas como consecuencia de las dificultades financieras y de la provisión de insumos. Pero, ¿qué le ocurrió a la sociedad argentina? ¿Qué pasó? Que en 60 años la sociedad argentina no reclamó ese vínculo entre producción y consumo que asegure incorporar al mercado, al crecimiento de nuestra población, condenándola a la situación de emergencia que se viene agudizando en los últimos 40 años de vida democrática. Quiero recordarles que en 1983-84, el presidente Alfonsín creó un programa alimentario popularmente conocido como las cajas PAN. El presidente deseaba colaborar con un 5% de la población que tenía necesidades alimentarias en el primer tramo de su gobierno. En 2024, el 60% de la población del país tiene dificultades de subsistencia alimentaria en el mes. Y la indigencia de la población infanto-juvenil es más drástica, porque además esa indigencia abarca desnutrición y drogadicción. Muy bien, en ese contexto, el mensaje que nosotros tenemos que examinar acá es cuál fue el fundamento estratégico del pensamiento de Frondizi que hace que hoy la sociedad argentina lo rescate como un estadista, más allá
o más acá de las coincidencias o divergencias que tengamos con aspectos particulares de la vida política y partidaria de Arturo Frondizi. Repasemos. El eje central del pensamiento del presidente y del estadista se refiere a definir a los intereses nacionales como el eje prioritario de la acción política. Esta concepción lo lleva a presentar el siguiente concepto sobre la nación. Frondizi nos enseña que la nación no es solo la población, tampoco su territorio, ni siquiera el conjunto de sus instituciones. Él entiende que la nación admite un componente cultural e histórico, pero lo central en el concepto de la nación está en las bases materiales y espirituales que se refieren a la generación de trabajo, al salario, a la innovación científica y tecnológica, en donde la generación que gobierna debe asegurar a la próxima haber realizado un conjunto de acciones específicas que puedan cubrir las necesidades crecientes de la población. Arturo Frondizi desarrolla esta noción el 11 de agosto de 1958 ante la reunión de gobernadores. Ese concepto de nación me parece que es importante que lo observemos cuando Frondizi se dirige al Congreso en el segundo año de gobierno y le señala lo siguiente. Pero si en el futuro de la vida de la nación, las generaciones que gobernaron en las etapas anteriores no aseguraron el desenvolvimiento de ese ritmo de crecimiento de la estructura industrial central que le va a dar trabajo y salario al crecimiento de la población, lo que va a ocurrir es que nuestra noción de la nación argentina, que es un concepto histórico no incólume, sino posible también de ser agredido, puede perder su autodeterminación. Arturo Frondizi examina esta cuestión vinculando la capacidad de ahorro, la capacidad de generar recursos por la vía del comercio exterior y la necesidad de inversiones extranjeras. Prestemos atención. Frondizi dice, ante la insuficiencia del ahorro local para hacer frente a las necesidades de inversión que plantea los déficits de infraestructura de la matriz energética y de la matriz productiva industrial, es necesario incorporar capital extranjero encauzándolo con sentido productivo en base al interés nacional. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si el ritmo del desarrollo no es acelerado, el crecimiento no resuelve el problema y diferencia desarrollo de crecimiento. El crecimiento no implica un cambio cualitativo del producto. El desarrollo implica una introducción en la matriz productiva y energética de bienes de capital de creciente sofisticación. Por ejemplo, 1958. Frondizi, presidente, venía de la experiencia de Frondizi, diputado, que había aprobado el Plan Sabio siderúrgico. ¿Pero con qué se encuentra? Se encuentra con que los altos hornos no están operativos
Él inaugura el alto horno, pero él introduce también el aliento a la inversión privada y allí el nacimiento de Techín. Volvamos a ver el tema luego de que Frondizi es derrocado. 1964. Frondizi en el llano da a conocer un documento que dice: la Argentina es un país subdesarrollado. Conmueve a todo el pensamiento económico oficial, que se niega a admitir que la Argentina era subdesarrollada. Y teniendo indicadores que decían que la Argentina tenía niveles sociales superiores al resto de la América Latina, omitía el problema central. Aquellos niveles no eran estáticos y los podía perder. Y tanto los podía perder que la Argentina de hoy está reclamando inversiones centrales. Adviértase esta otra cuestión. En 1982, antes de la elección de 1983, Arturo Frondizi concurre a la Universidad de Belgrano y en un conjunto de análisis críticos de la situación del país frente al proceso electoral, él recuerda lo siguiente: hay cosas que hay que hacer, pero si esas cosas no se hacen, es importante advertir que el problema será más grave. Y toma dos datos. Uno, él dice: nuestro país ha quedado sin moneda, 1982. Nuestro país ha quedado sin moneda. Y los medios de pago con que estamos desenvolviendo nuestras transacciones toman como valor de referencia al dólar. Arturo Frondizi, Universidad de Belgrano, 1982. 1983. El discurso en que se proclama ante la convención del MID la fórmula Frigerio-Salonia. Frondizi le dice al candidato a presidente de su partido, Rogelio Frigerio, admita que la definición del desarrollo hoy es diferente a la que tuvimos cuando fuimos gobierno. Admita que tenemos que asumir la cesación de pagos con que deja el gobierno militar después de la guerra del Atlántico Sur y admitamos que nuestra idea solo podrá realizarse si alcanzamos un consenso social y político. Y el candidato a presidente, Rogelio Frigerio, plantea en 1983 que el símbolo de su campaña era defender la paz en el país, defender la coexistencia en el mundo, porque en la violencia y en la guerra es inviable asegurar mejores condiciones de vida. Ese mensaje va a continuar actualizándose. El mensaje, sin embargo, no conmovió a la sociedad argentina y tampoco la conmovió a la política y mucho menos a la evolución de los sucesivos presidentes. El mandato presidencial de Raúl Alfonsín, como dije al comenzar mi exposición, se acorta por decisión del presidente Alfonsín 6 meses antes en un contexto hiperinflacionario. Su sucesor, Carlos Menem, luego de una paz romana con la convertibilidad, entrega el gobierno a Fernando de la Rúa en una situación crítica, en donde el paro forzoso era mayor que el trabajo y el salario, y los niveles con que la convertibilidad comenzaba a ceder preanunciaban una crisis que se va a dar en el mandato presidencial del doctor de la Rúa. El ciclo presidencial de la Rúa, breve, en un contexto en donde renuncia en la mitad del ciclo del mandato presidencial, nos deja un país en absoluta posibilidad explosiva que va a determinar luego medidas de emergencia en el ciclo de Duhalde. Pero adviértase que lo que está ocurriendo, Duhalde abre el ciclo al mundo o a la etapa kirchnerista, Néstor y Cristina. En el ciclo de Néstor Kirchner,
La Argentina tenía el verano que había producido la inteligente gestión de Roberto Lavagna. Más en la terminación del mandato presidencial de Kirchner ya estaban dadas condiciones de inflación. En los dos mandatos de Cristina, la insuficiente dedicación a la inversión termina dejando en el segundo mandato de Cristina las condiciones que hicieron posible la elección de Mauricio Macri y la derrota de Scioli en un contexto en donde se suponía que el ingeniero Macri, que se inspiraba en muchos mensajes de Frondizi, iba a tener una gestión presidencial que iba a privilegiar el desarrollo industrial y la matriz energética. Sin embargo, el ingeniero Macri nos condujo a otra etapa monetarista en condiciones explosivas que van a ser agravadas por su sucesor, el último presidente kirchnerista Fernández. Y aquí estamos. Es ese proceso que culmina en el balotaje de noviembre del año pasado, en donde la alternativa de Sergio Massa cuenta con el 44% de los votos y el nuevo líder disruptivo de la política argentina, Javier Milei, se consagra con más del 56% de los votos emitidos. Acá es donde yo desearía hacer una referencia sobre coincidencias y diferencias entre el mensaje de Frondizi y el mensaje de Milei. Lo primero que quiero recordar es que el presidente Milei ha producido en la sociedad argentina un sinceramiento drástico del debate político. ¿En qué sentido? En su campaña presidencial primero y en su discurso del 10 de diciembre, cuando asume su cargo de presidente de la República, Milei esboza una primer tesis por la cual cuestiona al ciclo histórico de la Argentina de los últimos 100 años y lo define como un lapso empobrecedor de prácticas colectivistas. Esa afirmación de nuestro presidente, reiterada en sus principales discursos posteriores, tanto el de Davos como los más recientes en Los Ángeles, en Estados Unidos, y el último en la convención de Vox en Madrid, ubica su cuestionamiento a todo el arco político que se sucede desde Hipólito Yrigoyen hasta el momento en que él asume la presidencia. Él dice, en los últimos 100 años, ¿a qué se refiere? Se refiere al comicio presidencial de 1923, en donde el primer mandato de Yrigoyen, luego del comicio, va a dar lugar al ciclo de Marcelo Torcuato de Alvear, que luego de sus 6 años dará también un retorno a don Hipólito en una elección hacia 1928. Naturalmente, quiero decir que yo discrepo con esa interpretación porque en honor a la verdad yo pertenezco a una línea de la política argentina, el frondicismo, que es la versión moderna del irigoyenismo. Arturo Frondizi define a su gobierno y también a la corriente política que él definió como de extracción nacional y popular. Él se expresa como la nueva generación inspirada en lo que significó Irigoyen, pero la verdad es que cuando el presidente Milei cuestiona integralmente al ciclo, nos deja los siguientes interrogantes. A mi manera de ver, los últimos 2 presidentes liberales de la historia argentina fueron Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear. Recordemos, durante el gobierno de Yrigoyen y de Alvear no había Banco Central, no estaban las juntas reguladoras, no había regulación de la economía,
el peso se mantenía estable, el comercio exterior se desarrollaba en función de la oferta y la demanda, y la Argentina, en esa etapa, hasta la década de los 30, tenía los más altos niveles de crecimiento industrial y comercial. Había dejado de ser, a fines del siglo XIX, un país de analfabetos, mantenía una educación pública de alta calidad y las relaciones internacionales se daban en paridad de trato. Ahora bien, creo, sin embargo, que el planteo que nos hace nuestro presidente no debería ser rechazado y debería ser incorporado como la necesidad de pensar el país y repensarla, y también de repensarnos y comprender las debilidades del irigoyenismo. Pero, ¿qué ocurre en los siglos posteriores al derrocamiento de don Hipólito? El presidente no hace un contexto, y sería bueno que lo aclare. El régimen de la década de los 30 va a ser dado con los principales referentes de las líneas conservadoras, también de las líneas anti-irigoyenistas, va a llevar en la presidencia de Justo a la creación del Banco Central y de las juntas reguladoras, y en ese proceso general sería bueno recordar que el Partido Conservador y las líneas anti-irigoyenistas le van a dar sustento político a esa década y nos va a llevar al primer y segundo peronismo. El punto acá es que no podríamos poner que la Argentina no tuvo experiencias liberales entre 1930 y el momento en que es consagrado presidente de la Nación, Javier Milei. Parecería importante que el presidente Milei rescate las otras experiencias que se hicieron en nombre del liberalismo, porque acá viene el punto central. Primera cuestión. Mis palabras están orientadas a preservar y a ayudar al gobierno. Nosotros entendemos que el gobierno constitucional debe cumplir su mandato y muchas de las observaciones, críticas y propuestas del presidente son necesarias y razonables de realizar. Primera cuestión. El país tiene que salir de las situaciones de inflación que nos han devastado a lo largo de los últimos 40 años de restauración de la democracia. Segunda cuestión. Hay que restablecer el equilibrio fiscal, cuestión que no está negada. El punto es si el equilibrio fiscal solo se va a desenvolver sobre la base de la recesión. Este es un tema central. Un equilibrio fiscal prolongado sobre la base de la recesión afecta el componente industrial. Y quiero volver a la tesis básica de Arturo Frondizi. Sin una industrialización masiva e integral, se restringe la posibilidad de asegurar trabajo y salario a una población que ya supera 46 millones de habitantes. Pero el otro punto importante es que tanto el salario real cuanto las jubilaciones que están resentidas indicarían que la problemática social puede limitar el espacio constitucional que tiene el presidente. No debo dejar de cuestionar el rol de los bloques opositores en el Congreso. Una cosa es que minorías y mayorías negocien y discutan, y otra cosa es que minorías circunstanciales bloqueen. Si el Congreso no le da las leyes al Ejecutivo, va a obligar a que el Ejecutivo asuma actitudes de decretos de necesidad y urgencia, como se está conviviendo en el país. El punto central es que lo que está en discusión acá es qué ocurrió con la mayoría que hizo posible que el presidente esté ejerciendo su mandato. Adviertan, la mayoría que el presidente obtiene en el balotaje no estuvo en el acto electoral de octubre en donde se integró el Congreso. Las mayorías del Congreso se corresponden
con un triunfo circunstancial del candidato Sergio Massa. Sin embargo, el candidato no alcanzó las mayorías para ser presidente, pero el Congreso quedó integrado de esa forma. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues bien, el Senado, en una composición de predominio kirchnerista, está bloqueando excesivamente la consideración de una ley que se considera indispensable. Voy cerrando. El presidente de la República ha emitido, aparte de su mensaje original de diciembre, dos discursos trascendentales. Uno en Davos, en donde habló sobre un tema de batalla cultural fundamental, al señalar que Occidente corría peligro y que ese peligro implicaba una contradicción entre el origen que hizo que Occidente fuera la economía más desarrollada e innovadora, tanto en el ámbito occidental como por su presencia en el Oriente, sino que además de esta cuestión plantea que el mercado no tiene fallas. Esto me lleva a examinar otra dimensión del mensaje político de Arturo Frondizi, que creo que es muy importante tenerla en cuenta acá. Frondizi define a su gobierno como en el marco de una cultura occidental y cristiana. 1 de mayo de 1958. Ahora bien, en los mensajes presidenciales que expone con posterioridad y en su discurso de Naciones Unidas, luego de su primer año de gobierno, Frondizi hace esta aclaración. Nuestra pertenencia al mundo occidental y cristiano no es una pertenencia antagónica. Primera diferencia con el enfoque del presidente Milei. Frondizi dice, nuestra pertenencia al mundo occidental y cristiana implica nuestra cosmovisión de defensa de la persona humana como una creación sagrada. Retoma acá el mensaje de Hipólito Yrigoyen cuando Yrigoyen decía, los pueblos son sagrados para los pueblos, como los hombres son sagrados para los hombres, cuando planteó la neutralidad. Pero Frondizi va más adelante y dice, nuestra pertenencia al mundo occidental y cristiano no es antagónica de otras formas de organización social y política en el resto del mundo, porque debemos sostener con énfasis la necesidad de que el mundo afiance condiciones de coexistencia pacífica. Acá invito a quienes estamos participando de esta reunión a retener lo central del ciclo Kennedy. La Guerra Fría, que es la etapa posterior al éxito que los aliados alcanzan en la Segunda Guerra Mundial. Muerto Roosevelt, teniendo los Estados Unidos artefactos nucleares que no fueron utilizados para definir el conflicto durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, asume la presidencia de los Estados Unidos Truman, que debía asumir no solo la presidencia, sino la coexistencia de sus relaciones con la Unión Soviética, con el liderazgo de José Stalin. Les recuerdo, los líderes de la conferencia de Yalta, hacia mediados de los 40, Churchill, Stalin y Roosevelt, Yalta, tenían cada uno de ellos enfoques muy singulares. Roosevelt ayudó a Stalin. Ayudó en doble sentido. Por un lado, equipó al Ejército Rojo con equipo militar americano. Por otro lado, Hermann Hamel, el capitalista rojo del petróleo, ya desde Lenin, había desenvuelto inversiones en explotación de minas de carbón y de petróleo en el marco de la Unión Soviética. Sin embargo, esa relación no era la relación que tenía Winston Churchill. Muerto Roosevelt, Churchill tenía una situación de declinación y Truman tenía que equilibrar
su poder incipiente, recién presidente, y toma una decisión crítica. Es Truman el que va a decidir Hiroshima y Nagasaki y el uso del factor nuclear. Y se produce el factor nuclear y cambia la situación. Se cierra el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero el factor nuclear de Truman era limitar a Stalin. Ahora bien, ¿qué pasa en los ciclos posteriores? El ciclo de Dwight Eisenhower en la presidencia de los Estados Unidos y el ciclo de John Kennedy, los dos presidentes contemporáneos a Arturo Frondizi. Recuerden, Arturo Frondizi discrepa con el general Perón en 1946 y 47. El general Perón entendía que el mundo iba hacia una tercera guerra. El diputado Frondizi, cuando se trata la cuestión de Chapultepec, plantea como hombre de la oposición una discrepancia con el Poder Ejecutivo. Frondizi dice en el debate en la Cámara de Diputados, el mundo no va a ir a una tercera guerra mundial. Habrá conflictos locales. El mundo va a evolucionar hacia coexistencia pacífica de regímenes diferenciales. Y en ese contexto de coexistencia pacífica, la Argentina encontrará una situación especial para su desarrollo. Muy importante. Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional. El general Aramburu, presidente de la Revolución Libertadora. El gobierno de la Revolución Libertadora pide a la Unión Cívica Radical, sin aditamentos, que nomine un posible embajador en la Unión Soviética. La Unión Cívica Radical nomina a Emilio Donato del Carril. ¿Qué pasa con Frondizi presidente? Frondizi presidente, en plena Guerra Fría, entiende que la Guerra Fría no es obstáculo para que la Argentina mantenga relaciones con la Unión Soviética. No solo mantiene relaciones, en los contratos de petróleo, a través del ENI, el Ente Nacional de Hidrocarburos Italiano, y las relaciones de Matei con los rusos, hace que los rusos colaboren con Matei en contratos petrolíferos en la Argentina. También allí está el planteo de nuestro presidente con respecto al tema cubano y en general a la relación con la República Popular China y en general a las situaciones que estaban dándose en donde habían distintas formas de organización social. Pero esa postura del presidente la mantiene en el llano, luego del derrocamiento. Frondizi, en los últimos años de su vida, visita la República Popular. Frondizi también conoce Corea. Frondizi plantea la necesidad de la coexistencia pacífica sin renunciar a la pertenencia occidental y cristiana. Acá me permito expresarme ante el presidente de la República. Es necesario preservar la vertiente de la cosmovisión filosófica occidental y cristiana. Pero advierto como un riesgo que esta perspectiva se plantee como la exclusión de lo diferente. El mundo necesita restablecer condiciones de coexistencia pacífica y advierto que el mundo está en un contexto bélico, de incremento de los riesgos bélicos, en donde la cuestión de Ucrania no agota el escenario de belicosidad que hoy asumen las superpotencias. Aspiro que el presidente de la República mantenga la lealtad a sus convicciones filosóficas, pero advierta que la historia argentina, primero en el neutralismo y segundo en la defensa de la coexistencia de lo diverso, le aconseja que el presidente de la República se maneje en el mundo advirtiendo que su filosofía no es incompatible con mantener garantías con el resto de los países. Comienzo por Brasil. Incorporo a la República Popular China e incorporo también a la Rusia de Putin. Observemos. La Argentina tiene un tratado de coexistencia y de cooperación con la Federación Rusa. La Argentina tiene un tratado de coexistencia y cooperación con la República Popular China. Ambos tratados han sido aprobados
por el Congreso de la Nación. Naturalmente, las posiciones ideológicas son respetables, pero las condiciones ideológicas no deben omitir la cuestión central, los intereses nacionales, aquello que guían a las grandes potencias. No tienen ni amigos ni enemigos permanentes, solo tienen intereses nacionales permanentes. Este punto sería importante encontrar convergencia con el presidente de la República. El otro punto complejo es que debemos expresar nuestro respaldo a la desaceleración inflacionaria que constituye una meta central. La desaceleración inflacionaria que anuncia el gobierno es positiva. Si hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario, el presidente de la República explica de que no existe el atraso cambiario. Sin embargo, al no haberse eliminado la inflación, al mantenerse en altos niveles, la relación del tipo de cambio sigue constituyendo una traba a los procesos de normalización. El tipo de cambio debe ser único. Es importante salir del cepo y es importante advertir que, sin embargo, si bien él dice que no hay atraso cambiario, con este tipo de cambio está restringida nuestra capacidad de exportación. Asunto que el gobierno tendrá que tener en cuenta. Y cierro estas reflexiones entre el pensamiento estratégico del Frondizi y las orientaciones del presidente Milei. Coincidencias. Todo lo que el Ejecutivo realice para captar inversiones, tecnología e innovación de la economía es del interés nacional. El discurso que pronuncian Los Ángeles sería menester que lo pusiera en énfasis en ejecución, en la industria, tanto pesada como intermedia, en el desarrollo minero y en el conjunto de las actividades vinculadas con la explotación de nuestras riquezas marítimas. Sin duda, el corazón de nuestra economía sigue siendo rural, el campo, granos y carnes. Y es muy importante que esta capacidad de innovación que tiene el campo argentino y que le permite ser el motor de la recomposición de la economía tenga que ser preservada. Lo ideal sería que las retenciones desaparezcan y lo ideal sería que pudiéramos promover crecimiento más sostenido en el conjunto de las limitaciones que venimos indicando. Voy a cerrar mi exposición agradeciéndole la tolerancia que ustedes han tenido conmigo y quiero hacerlo rescatando dos cuestiones fundamentales. Los problemas principales que tiene nuestro país no están en la economía. Los problemas principales que tiene nuestro país están en la cultura. Están en la actitud que vamos a asumir como proyecto común de vida. Pero también está en uno de los riesgos más graves que la sociedad argentina registra prácticamente desde su origen. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo a cómo manejamos nuestro pasado y cómo nos paramos frente al futuro. Arturo Frondizi, en febrero de 1958, planteó para el nuevo gobierno que él iba a encarar la siguiente cuestión: sin odio por lo que fuimos y sin temor por lo que sería. Si la sociedad argentina, en términos de balotaje, 43 contra 56, se va a continuar desplazando hacia una confrontación sin límite, en donde un polo bloquea al otro polo por la interpretación de la historia no se cierra y no cumple su fin. La historia no se cierra, inhibe a la política y se renuncia al futuro. La historia tiene que cumplir su rol y la política no lo tiene que impedir.
cómo fueron nuestros antecedentes y qué pasó con cada tramo de lo que ocurrió, que lo juzgue la historia. Pero el país necesita alcanzar una síntesis. El país no debería entender que su futuro es una fracción contra otra fracción. Y quiero cerrar mi exposición recordando una cuestión básica de nuestro pacto constitucional, de nuestro preámbulo. Hacia atrás, 170 años hacia atrás, el proyecto de la nación argentina se hizo sobre la base de asegurarle a las nuevas generaciones bienestar general y los beneficios de la libertad. Ahora bien, si en el futuro de nuestro país está resentido el principio del bienestar general y la libertad queda restringida u omitida, lo que está faltando es la razón de ser del proyecto común Nación Argentina. Y es acá en donde yo entiendo que el intangible de Frondizi, más allá de su vida biológica, más allá de su partido, más allá de su gestión presidencial, es lo que justifica que hoy hablemos de él. Voy a ser más franco. Nada encontraría esta noche razón de ser si volviéramos a los 3 comandantes en jefe que lo derrocaron. Nada encontraríamos en el teniente general Poggi, nada en el almirante Clemán, nada en el brigadier Rojas y Vega. ¿Por qué no volvemos a los comandantes que lo derrocaron? ¿Y por qué volvemos a Frondizi? Nada encontraremos en aquel arco político que le dijo que renuncie o que sea derrocado y prisionero. ¿Pero por qué volvemos a Frondizi? A mi entender, el mensaje de Frondizi no está agotado, porque él entendía que lo central era la nación argentina. Y él entendía, sin odio por el pasado y sin miedo por el futuro, él no planteaba un programa para él. Él planteó un programa para nosotros. ¿Qué haremos nosotros? Y bueno, esa es la razón de ser de la reunión de esta noche, que dice vigencia del desafío. Yo personalmente creo que el desafío está vigente, porque creo, deseo ayudar, invito a colaborar, que lo que tiene futuro es la nación argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sauret. Están recogiendo aplausos silenciosos, porque están muteados varios. Bueno, ahora abrimos un pequeño espacio para preguntas. Yo tengo 2 preguntas que han mandado algunos de los que están conectados. No sé si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta. Voy avanzando con la primera, que es en parte reflexión, en parte pregunta. Dice, le quiero preguntar a Martín Begiristain, lo manda por el canal de YouTube, y dice, le quiero preguntar al doctor Sauret si encuentra algún vínculo, al menos yo lo imagino, entre Roca, Frondizi y Milei, con Frondizi como un punto intermedio en la priorización de los intereses nacionales. Efectivamente, en lo que a mí respecta, yo creo que hay una continuidad histórica entre la propuesta del presidente Roca. Permítanme que voy a generar una digresión. La propuesta de Roca y el núcleo central de Carlos Pellegrini. En el primer mandato presidencial de Roca, él plantea la construcción de una Argentina territorialmente integrada. Había sido el jefe militar durante la presidencia de Avellaneda de la campaña del desierto. Y también esa campaña del desierto tan importante es que le va a permitir a Roca una segunda cuestión no menos importante. Recordemos, Caseros, 1852. Urquiza derrota a Rosas y nos conduce al Acuerdo de San Nicolás y a la Constitución Histórica de 1853 con la secesión de la provincia de Buenos Aires.
El problema de Urquiza no era Rosas, el problema de Urquiza era Mitre. El problema de Urquiza no era una constitución para los 13 ranchos, el problema de Urquiza era una constitución para los 14 ranchos. Eso lo lleva a pactar con Mitre, a pesar de que lo vuelve a derrotar en Cepeda, 1859, Tratado de San José de Flores de Unidad Nacional, reforma de la Constitución del 53 e incorporación de Buenos Aires a la nación argentina. Sin embargo, las rivalidades del país total respecto de la provincia de Buenos Aires va a continuar subsistente. Viene Pavón. Luego viene el otro tramo importante, la sucesión de las presidencias entre Mitre y el fin de Avellaneda. Y allí hay un Roca que produce una cuestión militar central, respaldando al presidente Avellaneda. Derrota a las fuerzas del gobernador Tejedor, somete a la provincia de Buenos Aires al interés de la nación y al derrotarlo a Tejedor también lo derrota a Mitre, porque Tejedor contaba con el aval de Mitre. ¿Qué implica el triunfo de las fuerzas nacionales con Avellaneda presidente y Roca jefe militar? La federalización de la ciudad de Buenos Aires, la subordinación de la provincia de Buenos Aires a la nación y la necesidad de sancionar y crear una nueva capital para la provincia de Buenos Aires, que será Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata. Pero comprendamos que la presidencia de Roca, con todos los factores favorables que estoy indicándoles, integrar el territorio, subordinar la provincia, imponer el interés de la nación, cuenta con un rol central en Carlos Pellegrini. Y a mi entender, Arturo Frondizi es la versión moderna de Pellegrini. Está su conferencia en el Jockey Club, pero lo central no está en los detalles. Lo central es cuando Frondizi rescata a un Pellegrini integral y le observa al Jockey Club y a los conservadores que han omitido las cartas norteamericanas de Pellegrini. ¿Por qué lo omitieron? Porque Pellegrini, en su visión industrialista, recuerda, no hay nación sin industria. Como esta noche, no hay nación sin desarrollo. Pero el industrialista era Pellegrini. Y yo entiendo que Frondizi, de Roca, toma la integralidad de la nación y de Pellegrini el componente industrial. Y advierto, él no deja de ser irigoyenista. Don Hipólito nunca habló con Roca, pero don Hipólito se protegió y fue salvado gracias a Roque San Peña. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de lo diverso nace la fortaleza, del aislamiento solo nace la debilidad. Y lo importante, tanto en el Frondizi presidente como en el Frondizi del Llano, no era el cargo, era la misión. No renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país, ni cederé. Ahí hay una conciencia moral. Al de la pregunta, agradezco la pregunta y le respondo sí. Veo un hilo vertebral entre Roca, Pellegrini, Frondizi y el centro es Milei. ¿Qué va a hacer nuestro presidente? Es una cuestión que va a decidir. ¿Qué es lo importante de su rol político? Haber provocado en la Argentina una discusión integral de toda nuestra realidad no nos va a dañar ese debate. Y es muy importante que ese debate lo asuman todos con la franqueza de observar que si estamos como estamos es porque algo no hicimos bien, otras cosas las hicimos mal y lo peor es que no hemos realizado un conjunto de cuestiones que no se discuten, pero que no se hacen. El proceso industrial no debe frustrarse. El campo es fundamental, pero el campo no puede darle trabajo a 7 millones, a 10 millones de habitantes urbanos que están desocupados. El campo ayuda y genera recursos al comercio exterior, a la genética, a la agroindustria. Pero la masa de oferta y de salario es industrial. Un país que no se industrializa es un país que genera exclusión y miseria. Y todos los centros urbanos de nuestras capitales,
todo el centro metropolitano, el área de La Plata, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Paraná, constituyen en sí mismo definiciones de una ruptura con la equidad. En mi provincia, 1.400.000 habitantes, 700.000 en pobreza estructural, en Concordia y en Paraná. Al no haber equidad, está resentido nuestro futuro. Muchas gracias. La otra pregunta que hace Julio Godoy, en realidad le pide que haga un comentario sobre el rol de la educación, porque él percibe que queda perdido en los manuales escolares y se habla muy poco a los jóvenes, a los chicos y a los jóvenes sobre la figura de Frondizi. Con mucho gusto. Lo primero que quiero decir es que es necesario en el país, sobre el tema educación y en cualquier otro tema, no emitir juicios generales. El sistema educativo argentino tiene fortalezas y debilidades. En el ciclo inicial, preescolar, entre los 3 y los 7 años, entre los 3 y los 6 años, la Argentina ha desenvuelto un nivel de inclusión y calidad excepcional. Las maestras jardineras, el jardín de infantes, la lectoescritura, la pluralidad idiomática, el manejo informático, constituyen núcleos centrales de la educación del jardín de infantes. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está que el jardín de infantes se desenvuelve en un espacio minoritario de la sociedad argentina. ¿Qué pasa con el otro espacio? Aquel espacio de la ley 1420, la creación de Roca de la ley 1420, el mensaje sarmientino de la escuela pública de inclusión con calidad. ¿Dónde quedó? Y quedó donde tenía que quedar. ¿Por qué? Porque no puede haber calidad ni desenvolvimiento del servicio si no existe una inversión proporcional al crecimiento de la población. Recuerden, la Argentina tiene más de 46 millones de habitantes, tiene aproximadamente unas 20 millones de personas con dificultades alimentarias, con dificultades de electrocomprensión. La escuela pública dejó de tener el rol educador y pasó a ser un comedor. Compréndanme, la escuela pública es una playa de estacionamiento para la subsistencia. Lo digo con comprensión de lo que expreso y mi respeto a todos los educadores, siendo yo también un educador. Pero el punto es que acá tenemos un problema en donde la garantía de la escuela pública no ha sido acompañada con la inversión para su desarrollo. Menem provincializa la escuela pública. Su ministro, Antonio Salonia. ¿Alguien puede suponer que Antonio Salonia no es una expresión del desarrollismo? Sin embargo, Antonio Salonia, en la presidencia de Menem, provincializa la Escuela Nacional, pero no se transfieren las partidas presupuestarias. Van a las rentas de las provincias. ¿Y qué ocurre con el federalismo de provincia? Reciben la escuela pública, reciben los puertos y otros servicios. ¿Y qué ocurrió entre Menem y Milei? Desinversión en los 3 niveles. Dejo también así la cuestión de la salud pública. Escuela primaria, secundaria, terciaria. Mis comentarios son parecidos, aunque quiero decir que hay una ruptura entre la calidad del secundario y el terciario que no da en el jardín de infantes. No hay ruptura pedagógica en el jardín de infantes, hay innovación, mas no la hay en la escuela secundaria y terciaria. La universidad. Soy rector de una universidad. Quiero decir que la Universidad Argentina de los últimos 30 años es mejor que la Universidad Argentina que teníamos antes de 1995. El presidente Menem sanciona la Ley de Educación Superior que obligó a los públicos y a los privados a someterse a controles de calidad con CONEAP. Hay fortalezas, hay debilidades, pero hay una conciencia pública de rendir cuentas y de generar procesos de acreditación de carrera, grado y posgrado. Hoy, la Universidad Argentina está en condiciones de competir con la mejor calidad en el grado y en el posgrado. ¿Y saben dónde está el indicador que pido que se observe con atención? En las migraciones.
¿Por qué los estudiantes extranjeros vienen a estudiar a nuestro país? Acá hay que tener mucha prudencia con las cosas que se dicen, ¿no? Por ejemplo, la gratuidad no debe de absorber al extranjero. Históricamente, la Universidad Argentina fue una herramienta de política exterior de una Argentina que vertebraba a la América Latina y el Caribe. Pero si ustedes quieren tomar tendencias, les voy a decir, hoy, al primer semestre de 2024, las corrientes de captación del posgrado que tienen más matrícula se da en 6 universidades de los Estados Unidos y en 20 universidades argentinas. La mayor cantidad migra a Estados Unidos, pero hay una franja importante de la subregión de la América Latina y el Caribe, y de Australia, y de África, y de Asia, que eligen los posgrados en nuestro país. Voy cerrando. Nada es perfecto, nada es pleno. Todo está en discusión y todo requiere mucha autocrítica. Ahora bien, la educación constituye el elemento central de integración de la nación y es muy importante que en ese elemento central no esté omitida la historia argentina. Tengo acá en mi pupitre, y como consecuencia de haber escuchado en la introducción una referencia a Petróleo y Política, escrito por Arturo Frondizi en 1954, que para mí sigue siendo un texto vigente en donde Petróleo y Política, el eje del libro no es el petróleo, el eje del libro es la política. Y en la introducción que tengo acá fichada, Arturo Frondizi se dirige a las nuevas generaciones y le dice, si las jóvenes generaciones argentinas no quieren caer en incomprensiones, errores o desviaciones, deben estudiar nuestra historia, particularmente la contemporánea. No me quiero exceder, les pido, lean Petróleo y Política, lean el mensaje de Frondizi a las nuevas generaciones y la importancia de que las nuevas generaciones estudien y conozcan la historia. Si se conoce la historia, no van a resolver los problemas, pero van a incurrir en menores utopías. Y será importante que las nuevas generaciones, cuyo 30% votó por Milei, y votó por Milei por su deseo de que el presidente haga los cambios, pero también porque las nuevas generaciones con menos de 30 años no tienen compromisos con el pasado y no tienen las experiencias del pasado. Si no comprenden la historia, las experiencias que no tienen del pasado las van a tener en su adultez. Y en su adultez, seguramente, si no se resuelven los problemas del desarrollo, el sistema previsional no va a salir de la crisis actual y las jubilaciones no van a permitir garantizar la dignidad de vida. Y si van al trabajo, el salario real crece menos que la inflación y esta cuestión nos lleva más de 60 años. Así que en la educación, mejorarla, no omitir la historia argentina. Pero permítanme decirles a todos los que están en esta reunión que tampoco renuncien a ser educadores permanentes y a decir vuestra propia verdad. No esperen de los demás aquello que no estén decididos a hacer ustedes en el ámbito de su vida que es tan rica y necesaria. Somos nosotros los que tenemos que actuar, cada uno en su ámbito. No esperemos que otros hagan lo que no hacemos nosotros y la cuestión central es si nosotros queremos tener una nación en nuestro futuro, para lo cual hay que garantizar el bienestar general y los beneficios de la libertad. Muchas gracias, doctor Sauret. No hay más preguntas, así Muy que... inteligentes. Muy inteligentes. Les agradezco las preguntas. Todo mi afecto, mi respeto para Norma. Sigamos Norma viviendo. se habilita el micrófono, que lo tiene silenciado. Ahí abajo al medio, ahí está. Bueno, muchas gracias, doctor Sauret. En principio, no solo agradecerte, sino felicitarte, porque nos
llevaste a dar una mirada profunda de nuestra historia y de nuestra proyección al futuro. Esa es la razón por la cual pensamos en invitarte a dar esta charla, porque no nos defraudaste, sabíamos que nos ibas a conducir por ese camino que nos abrió la conciencia y que nos abrió el corazón y que nos permite apostar al futuro. Muchas gracias, querido amigo, y gracias a todos los presentes. Afectos y hasta muy pronto. Yo los aplaudo a ustedes. Gracias. No, Gracias. muchas gracias. Hasta pronto. Felicidades.